Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es The Amazing Peter. Yo soy Peter y pues he venido esperando hacer un video. Realmente que me costaba un poquito lograr que las ideas fluyeran. Además tengo poco tiempo para grabarlo, así que he decidido hacer un video más pequeño, a diferencia del anterior. Solamente quiero abordar un tema que a mí me pareció interesante, porque es algo que llevaba pensando ya hace tiempo. Y no es algo que sea muy profundo o trascendental, pero con todo lo que ha pasado alrededor del universo Absolute y el universo Ultimate, que pues el universo Ultimate está a punto de acabar y el universo Absolute de DC está pues en su etapa pues más gratificante. Va a llegar Robin, va a llegar el Lex Luthor, va a llegar un montón de cosas interesantes para ellos. Entonces me pareció un buen momento para abordar un tema que a mi parecer me hizo mucho ruido cuando yo empecé a leer cómics. Algo que yo personalmente puedo decir es que todos me dijeron en un momento específico que el mejor modo de empezar a leer personajes como Spider-Man o como los Vengadores o como, no sé, los X-Men debería ser mejor el punto de entrada que la versión del universo último, que era pues básicamente con la intención de que estos universos o estos personajes fueran fáciles de acercarse, con un origen pues más moderno, mejor adaptado para esta época. Y yo le di la oportunidad al universo Ultimate con Spider-Man. Y personalmente sí me llevó una sorpresa de que fuera tan bueno, pero una vez que me puse a conocer mejor cómo fue toda la onda en ese universo, me sorprendí bastante de cómo es que todo eso que empezó como una reinvención del universo principal terminó convirtiéndose en una mezcolancia de tramas edgy, personajes ultra sacados de tono, muertes masivas y un con descontrol editorial al nivel de que prácticamente terminó eliminándose de, pues, de las historias que se estaban contando en ese momento. Y es algo que a mí me sorprendió mucho que no pasara o que no se viera que pasara con el universo Absolute. Entonces, llegué a una cierta conclusión que me parece muy importante abordar porque ya se ha hablado de esto, pero no tanto, al menos en YouTube, y es algo que nosotros, o en el mundo de los pues círculos lectores, como la entropía del reboot, que me ha gustado rebautizarla en este video como el dilema de las interpretaciones. Primero, los universos como Ultimate y como Absolute de Marvel y DC respectivamente son líneas editoriales que se publican de manera paralela a la de la continuidad principal. Y estas tienen el objetivo principal de tomar personajes clásicos y reimaginarlos desde cero. Entonces, ¿qué significa esto? No necesitas leer nada para conocer a estos personajes. Y es algo muy cool y muy bueno. Pero con el paso del tiempo, al menos el universo Ultimate nos dio la prueba de que aparece un dilema estructural a nivel narrativo. Y se los voy a poner de este modo. Opción A. Los escritores tienen la opción de una convergencia con el original. ¿Qué significa esto? Que pues las historias que empiezan contando los orígenes y contando diversos aspectos generales que abordan la historia original del personaje se empiezan a repetir. ¿Y qué sucede? Pues miren, es muy sencillo. Sucede con todas las reinvenciones de universos que ya fueron escritos o pues establecidos previamente, que son el integrar personajes de la continuidad anterior y traer historias o tramas que pues fueron un éxito o que fueron ciertas sagas muy recordadas que implican una parte esencial del personaje. Entonces, en cada versión de Spider-Man tenemos que traer a una versión del Duende Verde, una versión del Doctor Octopus, una versión de Lizard, una versión de cuántos villanos haya. Igualmente, tomando de nuevo el ejemplo de Spider-Man, tenemos la saga del clon, tenemos la historia de Venom, la historia de origen y un montón de cosas más que llevan al personaje o a la historia del personaje a reescribir o a tratar de ir copiando de cierto modo la historia original. Entonces, la reinterpretación termina pareciéndose cada vez más a la original. No existe una diferencia clara más allá de que existen en universos distintos. Entonces pierde casi por completo esa
un sello distintivo, un sello original, algo que digas, esto es lo que verdaderamente diferencia al uno del otro. Está claro que obviamente las historias no van a contarse del modo igual en el que lo hicieron Stan Lee y Steve Ditko, como lo están escribiendo Brian Michael Bendis o cuántos escritores más subieron. Aún así, aquí aparece algo interesante. Los escritores tienen la opción de hacer la opción A, como ya dije, o la otra es hacer la opción B, la cual consiste en evitar parecerse a la copia, es hacer todo lo contrario a la opción A. Aquí tiene que basarse en darle una identidad propia al personaje o a la historia para que tenga un sentido de ser, para que tenga un sentido de existir como una alternativa a la historia original o a la continuidad principal. Entonces, se puede basar en tres cosas. Una es comportarse de forma opuesta a su esencia original. Podríamos tener personajes como el Capitán América en Ultimate o a Hulk, quienes tienen historias completamente distintas a cómo funcionan o cómo se perciben dentro de las historias originales. Y también adoptar tonos más oscuros, violentos o cínicos. Esto lo vimos muy claramente en estas historias de Absolute, ya haciéndolo adrede, donde prácticamente buscan hacerse algo más oscuro para los personajes originales. Y es una parte pues interesante en Absolute, pero que como dije es evitar la opción A, que es parecerse a la original. Y bueno, finalmente la otra está en transformarse en algo casi reconocible. Entonces tenemos personajes que terminan fusionándose con las tramas de otros, o tenemos personajes que simplemente copian el nombre del personaje original, pero que en esencia son cualquier otra cosa menos eso. Y hay ejemplos para contarlos, pero pues no voy a poder mencionar todos en este video. Aún así, la interpretación deja de sentirse como el personaje original y siempre termina en algo oscuro, o al menos eso es lo que nos demostró el universo Ultimate. ¿A qué nos lleva esto? Al segundo punto, la degeneración narrativa. Con suficiente tiempo, las interpretaciones tienden a degenerarse hacia uno de esos extremos. El proyecto o el cómic tiene que vender, obviamente tiene que ser un producto que venda y que interese al público en general. Entonces, cuando estas historias empiezan a tener un mayor éxito, cuando son historias que están hablando sobre acontecimientos terribles o acontecimientos más brutales que rompen con la idea que está en el universo original o en la continuidad principal, que muy difícilmente van a tocar algo ahí sin que lo cambien, pues terminan haciendo este tipo de cosas como Ultimátum. Y ahora muchos de estos personajes, principalmente en el Ultimate original, se convirtieron en personajes que poco o nada tenían que ver con esas ideas originales o esos personajes de la continuidad principal. Y eso, pues, puede que funcione a veces como con The Maker y no tanto con el resto de Cuatro Fantásticos o con los X-Men. Y la verdad es que no hay un equilibrio. Ahora el universo Absolute personalmente, o creo que no solamente yo, creo que todo el mundo estaría de acuerdo en decir que lo están haciendo excelentemente bien yéndose por la opción B. Y lo están tratando de una manera muy correcta, pero que al mismo tiempo sigue este patrón de generar el concepto original para formar parte de algo nuevo. Y mientras estos personajes siguen perteneciendo a una historia que ya está contada, pues terminan teniendo que buscar opciones para diferenciarse de los productos originales, de los personajes originales. Y estos mismos tienen que estar buscando reinterpretarse, tienen que estar buscando cómo vender, tienen que estar buscando cómo causar al espectador la sensación de estar viendo algo completamente nuevo, y eso es parte de lo que pues forma al entretenimiento en general. No siempre es algo que suceda únicamente con los personajes de cómics. De hecho, creo que este dilema es algo que no solamente se ve en estos universos alternos de cómics que ya mencioné, Ultimate o Absolute, lo podemos acercar con todas las adaptaciones que han tenido estos personajes, como en el universo de las series o películas animadas, en los universos cinematográficos. Tenemos los ejemplos incluso de las adaptaciones de personajes literarios. Ahorita recientemente tuvimos la reinterpretación de Frankenstein y también la de Pinocho, y todas estas adaptaciones terminan sufriendo del mismo dilema. O
o buscan la opción A, que es mantenerse apegado a lo que ya está escrito del personaje, o la opción B, que es irse a una identidad propia, causando cambios drásticos en la identidad de los personajes o de las historias, o que en cierto modo causen al espectador una expectativa nueva de estar sintiendo, experimentando algo distinto pero funcional. Y también hemos tenido el claro ejemplo de la película de Superman más reciente hecha por James Gunn, la cual sin dudas sí fue una gran adaptación, pero que aunque tome elementos de la identidad original del personaje, es una historia completamente original cuyos personajes no son exactamente los mismos de los cómics y que independientemente de que sea buena o mala, está en el mismo dilema. O hace una copia idéntica a un cómic o hace una historia original la cual tenga que cambiar ciertos elementos para tener una identidad y una voz propia. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que yo quiero llegar? Para mí, las reinterpretaciones prolongadas de personajes establecidos tienden inevitablemente a degradarse hacia dos extremos. O se convierte en una copia de la original o se desvía radicalmente hasta erosionar la identidad original del personaje. Y es que tampoco me voy tan lejos, incluso las adaptaciones de libros clásicos ya como Sherlock Holmes también sufren de esta. Tenemos cientos de adaptaciones y reinterpretaciones de los libros de Sherlock y cada una tiene que contar historias diferentes, elementos distintos, personajes distintos, todo con el propósito de tener una voz y una identidad propia que siempre, aunque sea buena, el paso del tiempo termina degradando o erosionando la idea original del personaje. Bueno, yo les agradezco por ver el video. Mi única reflexión es pues tenerlo en cuenta cada que uno ve estas reinterpretaciones. Y bueno, la verdad es que también es muy importante este video para mí porque estoy a punto de publicar otro video también en el cual pienso abordar toda el área sobre la mala reputación que está teniendo Marvel en estos momentos, todo alrededor de los cómics y de las películas que pues muchos de los fans les criticamos en este momento y la cual toma varios elementos de este dilema que les he presentado aquí. Entonces, si lo quieren ver o si quieren escuchar esa opinión, pues les agradecería mucho que se suscriban, le den like y apoyen este canal. Es un proyecto muy pequeño todavía, tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas que estudiar y mi mente a veces no puede con todo, pero les agradezco que hayan tenido el tiempo de ver este video. Que tengan un buen día todos y tanta paz llevéis como descanso dejéis.